Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la unidad 2 en el cual estamos hablando sobre las revoluciones burguesas. Concretamente ya hemos empezado a hablar sobre la Revolución Francesa, una revolución bastante extensa en el tiempo y bueno, pues hoy comenzamos con el cuarto apartado en el cual vamos a hablar de la Asamblea y la Constitución. En el anterior vídeo estuvimos hablando de el inicio del proceso revolucionario, estuvimos comentando que tras la convocatoria por parte del rey Luis XVI de los Estados Generales, una asamblea de origen medieval, la cual tiene representación de los tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado. Bueno, pues la convocatoria de esa asamblea vino precisamente por el problema financiero que pasaba por ese momento Francia. Francia estaba completamente endeudada debido a las guerras que había padecido y también por el estilo de vida de la corte de Luis XVI. Todo esto había provocado varias bancarrotas y el rey se dispuso a convocar esa asamblea con el objetivo de establecer nuevos impuestos y obtener así recursos necesarios para seguir con ese estilo de vida y con sus conflictos. Bueno, esta asamblea, estos estados generales, vamos a llamarla así para no confundirnos, los estados generales tenían una particularidad y es que cuando votaban los estamentos privilegiados, tanto el clero como la nobleza, pues digamos que ya desbancaban definitivamente el tercer estado. Eran 2 contra 1 y por lo tanto pues las peticiones del tercer estado apenas eran escuchadas. Por lo tanto, el tercer estado, con ese malestar, con esa situación bueno, pues muy negativa, decide ausentarse de estos estados generales y establecer una asamblea nacional. Esa asamblea nacional va a establecer, va a dar sus primeros pasos y van a establecerse como la representación del Estado francés, como la representación del pueblo francés, y van a hacer un juramento, el juramento llamado el juramento de la pelota, que es este que tenemos aquí. Bueno, pues los diputados del tercer estado, digamos que se comprometen a no abandonar, a no disolverse, hasta establecer una constitución. Bueno, pues aquí empieza nuestro cuarto apartado. La Asamblea Constituyente, bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que los miembros de la Asamblea, tal y como hemos hablado, se consideraban representantes de la nación. ¿De acuerdo? Y con el objetivo de buscar esa constitución deciden cambiarle el nombre y en lugar de ser Asamblea Nacional pasa a llamarse Asamblea Constituyente. El objetivo que querían cumplir era crear un país en el cual no hubiesen privilegios y en el cual todas las personas fuesen ciudadanos. ¿Cuáles fueron las medidas de esta Asamblea Constituyente? Bueno, pues en primer lugar lo que hicieron fue llevar a cabo una abolición de los privilegios, así también como los derechos señoriales. En segundo lugar, nacionalizaron las propiedades de la Iglesia. Todas las iglesias, todas las propiedades que estaban a nombre de la Iglesia fueron expropiadas y pasarían al Estado. Y finalmente establecieron un preámbulo, un documento que sería pues, el preludio de esa constitución que estaban buscando, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Finalmente, en el año 1791 consiguen redactar una constitución. Esta asamblea constituyente cumple con lo acordado y, bueno, pues básicamente esta constitución va a tener los siguientes aspectos. Va a haber una separación de poderes, pero en esta constitución el rey va a mantener su capacidad, va a mantener su poder ejecutivo, va a ser el gobernante junto con sus ministros y también tenía el derecho a vetar ciertas leyes, es decir, a abolirlas. Si alguna ley el monarca entendía que no le gustaba, no estaba acorde a su pensamiento, bueno, pues tenía esa capacidad de vetar, de anular esa ley. Otro aspecto de esta Constitución va a ser la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y el establecimiento de una serie de derechos y libertades y también el concepto de soberanía nacional. En esta Constitución se establece que el gobierno de la nación está porque los ciudadanos quieren que esté. Hay un pacto entre gobernantes y gobernados y en este caso pues la soberanía finalmente recae en los diferentes ciudadanos.
Estas ideas, como ya habéis visto, son ideas que provienen de la Ilustración y que se van plasmando poco a poco en estas revoluciones burguesas. Sin embargo, bueno, pues esta Constitución va a establecer un sufragio censitario. Esto quiere decir que no todas las personas tenían la posibilidad de votar. En este caso, las personas que solamente podían votar eran hombres mayores de 25 años y con cierto nivel de riqueza. Es decir, se tenía que tener ciertas propiedades para finalmente poder llevar a cabo, ejercer ese derecho al voto. Bueno, pues este momento inauguró en Francia una monarquía parlamentaria. Pasamos de una monarquía absoluta, establecida por Luis XVI, y a partir de ese momento, con esa constitución, pasamos a una monarquía parlamentaria, en la cual el rey va a continuar estando, va a tener grandes poderes, como hemos visto, pero va a existir un parlamento, una asamblea, que va a ser la encargada de establecer esas leyes. ¿Cómo estaba organizada la...? Bueno, pues esto es una parte un poquito más visual en la cual podéis ver pues esos aspectos que hemos hablado de la Constitución. Hay una separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En manos, por ejemplo, del poder ejecutivo, ya hemos dicho que estamos en una monarquía parlamentaria y en este caso, tanto el rey como los ministros del rey tenían ese poder de ejecutar las leyes, ¿de acuerdo? El poder legislativo estaba en manos, es decir, la capacidad de hacer las leyes estaba en manos de una asamblea nacional en la cual habían 345 diputados que eran votados a su vez, estos diputados eran votados por una asamblea de electores, ¿de acuerdo? Los que votaban a esa asamblea de electores, ya hemos dicho, era un sufragio censitario, pues tenían que ser mayores de 25 años, que pagaban una contribución, es decir, que tenían propiedades. Y quedaban excluidos, por tanto, gran parte de la sociedad, la mitad de la sociedad, ni más ni menos, las mujeres, los hombres menores de 25 años y también los extranjeros y aquellos ciudadanos que, siendo mayores de 25 años, no pagasen contribución, es decir, no tenían propiedades. Estos electores también podían elegir a los jueces de paz, ¿de acuerdo?, para tratar temas más sencillos, que tuviesen una fácil solución, unas disputas que se pudieran solucionar. Bueno, pues existía esta figura, pero después estaba el Poder Judicial en manos de los tribunales, el cual era elegido también a través de los electores, ¿de acuerdo? Pasamos a la Asamblea Legislativa. Tras la aprobación de la Constitución de 1791, se disuelve esta Asamblea Constituyente y se establece la que va a ser el que va a ser el Parlamento, la Asamblea Legislativa. Esta, como podéis ver, va a durar bastante poco, un añito, y bueno, pues va a aprobar ciertas leyes, como por ejemplo la abolición de los gremios. Ya hablamos de que los gremios son esas asociaciones de artesanos que tenían que cumplir una serie de normas y unas especificaciones a la hora de crear los productos, una limitación del número de trabajadores. Bueno, habían unas normas que no permitían que contradecían un poco el liberalismo económico de Adam Smith. La libertad económica, ¿vale? Es decir, a partir de ese momento se establece que el Estado no debe de controlar los precios, sino que debe existir una libertad económica, que los precios se regulen por esa oferta y demanda. También va a establecer la igualdad de los ciudadanos ante los impuestos, es decir, que todos los impuestos de todas las personas, todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, tenían que pagar impuestos. A partir de este momento daba igual si eras noble, si eras clero, que simplemente por el hecho de tener esa condición de ciudadano tenías que pagar impuestos. La Iglesia, esta institución, va a tener que jurar la Constitución y sus bienes, tal y como hemos dicho, fueron expropiados y también vendidos. A partir de ese momento también se va a crear un nuevo ejército, puesto que el ejército real, el ejército monárquico, pues no era bien recibido y por lo tanto se decide crear una nueva Guardia Nacional. Aquí tenéis un ejemplo de cómo era la indumentaria, que va a ser la encargada pues, de la defensa y también del orden público. Aparecen también los primeros partidos políticos en este contexto. Por un lado vamos a tener a los fuldenses, que son los representantes, los que van a defender los más monárquicos, y por otro lado, pues ya en el ámbito del liberalismo político vamos a encontrar a los girondinos, que eran republicanos pero moderados, y también, pues por otro lado, pues tenemos a los jacobinos y los de la montaña, que eran los republicanos más radicales. Tras la aprobación de la Constitución, se establece una nueva situación y es que el absolutismo va a responder. La familia real, la familia de Luis XVI, así también como la mayoría de la nobleza y el clero,
es decir, el estamento privilegiado junto a la familia real, no van a aceptar esta nueva constitución de 1791 y por lo tanto van a iniciar una serie de conspiraciones. Conspiraciones contra el nuevo régimen que se había establecido en Francia. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, pues muchos nobles lo que hicieron fue emigrar, salir de Francia y buscar el apoyo en otras potencias absolutistas, como es el caso de Austria y el caso de Prusia. Luis XVI, de hecho, quiso también huir de Francia para encabezar una contrarrevolución en el año 1791, pero fue detenido en la ciudad, en el pueblo, mejor dicho, de Varennes. Aquí podemos ver esa escena en la cual Luis XVI es espiado infraganti con algunos de sus apoyos, gentes cercanas, y bueno, pues aquí vemos como miembros de la Guardia Nacional y como el pueblo exaltado entra para detener al monarca. En este contexto surge la amenaza de esas potencias que son contrarrevolucionarias, es decir, potencias que apoyaban la monarquía absoluta y que vieron peligrar su estatus con esta revolución francesa. La Asamblea, por lo tanto, decide de manera preventiva declarar la guerra tanto a potencias como Austria y Prusia en el año 1792. Y bueno, pues inicialmente en el ámbito militar la cosa no fue nada bien y bueno, pues en el mes de julio del año 1792 el ejército austríaco se encontraba a las afueras de la ciudad de París. Bueno, pues aquí os lo dejamos. A partir del siguiente apartado hablaremos sobre la Convención. Esta etapa es conocida como el terror jacobino y bueno, pues hablaremos en el próximo vídeo de él, ¿vale? Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.